Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daisy Yutzin Mazón Oliveto y soy alumno del Instituto Superior de Especialidades Pedagógicas Ignacio Manuel Altamirano, en el nivel de maestría. En la asignatura El proceso de enseñanza-aprendizaje para la práctica del ejercicio docente, y para ello les hablaré de la filosofía de la educación. La educación existe desde hace mucho tiempo, tal vez no como ciencia o disciplina académica, que eso en su relatividad es aún contemporáneo, y algunos lo discuten, pero sí en su esencia de un individuo coadyuvando al desarrollo de saberes en el otro, bien sea con diferentes religiones que formaban en sus creencias a nuevas generaciones, o bien sea el caso de los filósofos en las diferentes dinastías e imperios, o con la élite monarca, la nobleza o aquellos mercaderes quienes podían pagar para educar a los suyos. En este sentido, valga aclarar que las teorías que mencionaremos a continuación son las más relevantes del siglo XX y XXI, y con toda la certeza existen más, pero no se trata de qué teoría educativa apliques como docente, no hay una fórmula. Esto de la enseñanza es muy antiguo, y aunque se ha intentado sistematizar el aprendizaje, hay muchas cosas que no comprendemos aún. Así que el punto aquí es que entendamos qué nos dicen estas teorías y que saquemos lo mejor de cada una de ellas. No está prohibido mezclarlas y a la hora de la verdad nadie aplica un método al 100%. Al hablar de las diferentes teorías y de cada una de ellas que hicieron una gran aportación a la educación, y aunque hasta la fecha algunas se siguen implementando o combinando, siempre es bueno tenerlas presentes, como es el caso de la teoría conductista. Esta corriente es protagónica durante la primera mitad del siglo XX. Sus principales exponentes son Ivan Pavlov, John Watson, Edward Thorndike, Robert Gardner, Friedrich Skinner. La teoría conductista considera que el docente tiene un rol transmisor siguiendo programas rígidos para provocar ciertas reacciones en sus alumnos, quienes tienen un rol pasivo. El aprendizaje bajo este enfoque consiste en la asimilación de conductas o respuestas, principalmente a través de la repetición, por lo cual la enseñanza es mecánica, estandarizada y se trabaja con grupos supuestamente homogéneos. Se emplean castigos y recompensas para estimular la adquisición de aquellas conductas deseadas para su posterior transferencia a entornos ajenos al aula. La evaluación se basa en resultados. No hay espacio para el pensamiento crítico ni para cuestionar o indagar un poco más allá de las cosas el centro. Está en memorizar conceptos y procedimientos de forma deductiva, yendo de lo general hacia lo específico. La teoría cognitiva. Esta corriente fue protagónica desde la segunda mitad del siglo XX hasta los años 80. Tuvo como principales exponentes a Bartlett, Brunner, Wertheimer, Baddeley, Bredow y Lamper. Bajo esta perspectiva, se considera que los alumnos o estudiantes tienen un aprendizaje más holístico e inductivo. Se engrana el aprendizaje de distintas asignaturas a través del tiempo, prestando atención tanto a la memoria de corto como de largo plazo, y además utilizan ejemplos prácticos en la vida de los estudiantes, de alguna manera más cercanos a su realidad. La evaluación, en este caso, está centrada en el proceso. Todavía no se brinda un espacio relevante al pensamiento crítico, pero sí se valora el razonamiento para reforzar los conceptos o las teorías ya existentes. Además, se toma en cuenta la existencia de factores internos y externos al estudiante que afecten en su aprendizaje. La teoría constructivista o construccionista empezó a cobrar protagonismo desde los años 70 y se fortaleció durante el resto del siglo XX. Tiene como principales exponentes a Piaget y Brunner. Para Piaget, el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y construye su conocimiento especialmente a través de la interacción con su entorno. Los saberes que se consolidan a través de la organización de estructuras mentales, que es decir, que cuando un estudiante se enfrenta a un problema o situación nuevo, pierde un estado de equilibrio, de entendimiento que poseía anteriormente y debe reformular su conocimiento. La evaluación aquí se centra en el proceso y en el logro de objetivos. Ahora bien, hay que aclarar que Piaget es especialmente relevante para la pedagogía y la psicopedagogía con su teoría de los estadios. La teoría socioconstructivista, en esta teoría, es la que mayor protagonismo tuvo durante las primeras 2 décadas del siglo XXI. Aunque sus principales exponentes, Vygotsky, Rogov y Lavie, sean un tanto más antiguos.
El primer autor identifica 3 zonas y aquello que el estudiante no puede hacer, lo que sí, y aquí en el medio está la zona de desarrollo próximo, es decir, aquello que el estudiante puede hacer con cierta ayuda. Bajo este enfoque, el docente es más una guía que un mero transmisor de conceptos. El estudiante es y debe ser protagonista de su propio aprendizaje, pero entendemos además que se ve afectado tanto por factores externos como internos. Las características y demás factores de la teoría constructivista permanecen vigentes, pero no se le da relevancia a un detalle, que el aprendizaje surge también a partir de la interacción social. El docente coadyuva al desarrollo de conocimiento al colectivo. El trabajo se elabora por equipos y ya no es por grupos asignando un rol a cada miembro. No buscamos el logro de objetivos, la memorización de conceptos, sino más bien el lograr competencias, desarrollar las habilidades necesarias como para que el estudiante pueda hacer algo, y esto implica que debe saber teoría. Sí, pero más importante que ello es saber cómo aplicarla. Cuando bajo este enfoque de competencias se contemplan 3 tipos de saberes: los conceptuales o teóricos, los prácticos y los actitudinales. La teoría de aprendizaje experiencial. Esta teoría iniciada por Cole y desarrollada por Rogers se basa en las teorías sociales y constructivistas. Señalan que el aprendizaje se consolida a través de la experiencia. Dicho de otra forma, la mejor forma de aprender es haciéndolo, viviéndolo con la práctica. Esto es especialmente válido y utilizado por disciplinas técnicas. Todas estas teorías que llevan como finalidad entender el comportamiento, saber qué factores afectan o favorecen, como es el desarrollo de alumnos, han llevado a centrar todos estos trabajos en la filosofía de la educación, la cual es la disciplina que estudia el comportamiento de la educación a la luz de las leyes que regulan el desarrollo de la sociedad humana. Por ello, la filosofía de la educación puede considerarse como un ser teleológico. La filosofía de la educación trata de comprender o interpretar la educación en relación con la realidad, sin perder el punto de vista de ésta. Reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. La filosofía es, pues, una concepción del mundo, de la vida, que repercute sobre la conducta. Se ha ido reflexionando sobre avances normativos en materia educativa, así como los cambios y transformaciones que se requieren dar en el aula, la escuela y el sistema en su conjunto, para brindar un servicio educativo que ponga al centro del aprendizaje de niñas, niños, para la transformación social. Se contempla incluir en los planes y programas el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, de la lectura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, especialmente la música, la promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y la reproductiva, el cuidado al medio ambiente, entre otras. También se señala que se reformulará en función de los criterios establecidos en el artículo 3 constitucional, el cual establece que la educación será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Todo lo anterior nos hace entender que se aspira a formar ciudadanos y profesionistas. Ello implica que el profesor muestre y demuestre a sus alumnos la manera de realizar determinadas actividades, ejecutar ciertas tareas y las emplee en el día a día. Lo anterior retoma algunos conceptos de la pedagogía progresista: la escuela nueva, la escuela activa, el pragmatismo, el activismo, el aprendizaje significativo, el constructivismo y un largo de etcéteras de escuelas o corrientes pedagógicas, afines entre sí, aunque con sus particularidades distintas. De igual manera, condensan ideas fundamentales de Dewey, Montessori, Freinet, Ausubel, Freire, Piaget y Vygotsky, entre muchos otros estudiosos de la educación. Cabe mencionar que para hablar de la educación y de darle la importancia es necesario hablar desde su enfoque pedagógico, y como mencionaremos en el párrafo anterior, es enriquecido con una apuesta didáctica, con un método de enseñanza y una metodología de aprendizaje. Y ahorita el modelo del cual hemos iniciado a trabajar se llama el aprendizaje colaborativo. Colaborar es poner al servicio de los demás tus capacidades y habilidades para beneficio del colectivo.
De la colaboración se alcanza un resultado que es el de todos, es decir, el trabajo en equipo es útil para aprender juntos y resolver problemas colaborativos. Es un enfoque didáctico que propicia la interacción entre individuos y fomenta el compromiso social. Desde otra perspectiva, el educador no puede emprender su misión sin antes no se ha trazado por lo menos un esbozo del punto al que debe de llegar, es decir, una imagen del hombre que va a formar. Por ello, es importante el papel del docente, que consiste en estimular la colaboración para desarrollar las capacidades individuales de sus alumnos y motivarlos a que resuelvan los problemas de una manera en los que les pueda le pueda ayudar en su vida diaria de manera conjunta. Como docentes tenemos que buscar nuevos procedimientos de enseñar, nuevos métodos y atrevernos a implementar nuevas estrategias, otros materiales, a utilizar las tecnologías para buscar un vínculo real y fomentar el trabajo de las emociones. Como maestros debemos de despertar, de fluir, de disfrutar el proceso de enseñar y de aprender. Debemos tener esa iniciativa por investigar y desarrollar las nuevas formas de ser y de trabajar en la educación. Debemos vencer los miedos y así poder superar retos como es el de actualizarnos. Es muy importante nuestra